¿Qué haces, chacho? Qué aburrido, tío, fumándome un porro, chacho. ¿Quieres mierda? Chacho, que yo no fumo eso. Va, chacho, que por una cala, tío, todo lo hacen menos tú, mierda. Toma, pega una. A ver, chacho, pues trae que tampoco pasa nada. ¿Y qué haces? Aburrido. Oh, ¿cómo huele a porro? ¿Qué hacéis, tío? ¿De qué ves fumando esas cosas? Tira eso, tío. Niña, ¿por qué me tiras el porro? Bueno, loco, chacho, me voy, que estoy mareado para mi casa. ¿Tú sabes lo que cuesta robarle dinero a mis padres? Ahora ¿quién me lo paga? ¿Y tú sabes lo que cuesta coger dinero para que tú trabajes en esas cosas? Pues déjame en paz. Vale, tío, haz lo que quieras. Hombre, mamá. Geray, huele esa porra fumado. Que no, de verdad que no. Seguro que ha sido tus amigos eso. Mira que te he dicho 1000 veces que no vayas con ellos. Joder, mamá, te estoy diciendo que no. ¿Qué te pasa, tío? Te veo raro. Te ves con la cabeza agachada, tío. ¿Qué te pasa? Nada, chacho, que ahora me quiere llevar mi madre a terapia de esa para que me quite de la droga. Pasa de loquero. Si tú no estás loco, si cuando tú quieras te lo puedes quitártelo. Ahora, venga, pégale una, tío. A mí no me hagas esto, ¿eh? Ah, chacho, que es verdad, que más da si yo no estoy loco. Buenas, Gerard. Cuéntame, ¿por qué estás aquí? He venido porque tengo un problema con la droga. ¿Cómo crees que el consumo de drogas está afectando tu vida normal? La relación con mi familia va muy mal. Mis amigos ya no me hablan. No sé qué hacer y no tengo ganas de nada. ¿Y tienes claro que te gustaría cambiar eso? Sí, no quiero que la droga domine mi vida. Quiero ser yo, no quiero que sea mi droga. Enhorabuena, Gerard. Acabas de empezar un camino que a veces será duro, pero que te ayudará a dejar la adicción atrás. Yo creo que con la ayuda de mi entorno lo puedo conseguir. ¡Ey, tío! ¿Qué pasa? Venga, comparte mi colega, tío. Fuma un poco que... No, chacho, he ido a terapia y mi vida me va mejor ahora. Ay, chacho, que ha cambiado. Ya no ganas, chacho. No seas así conmigo, tío, si antes fumaba. Que no, de verdad, os aconsejo que os vayáis. Hasta luego.